Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con el desarrollismo en el segundo franquismo. En este caso nos vamos a centrar en los cambios sociales, básicamente los años 60. Es verdad que algunos se alargaron hasta los años 70, pero bueno, si en el punto anterior hablamos un poquito de las cuestiones económicas, más macroeconómicas, más plan de estabilización, planes de desarrollo, aquí vemos un poco cómo va cambiando la sociedad en el franquismo para que veáis hasta qué punto la sociedad se va diferenciando un poco del régimen, ¿no? Poco a poco. Muchas veces es un cambio así un poco sutil y otras veces es como más claro. Bueno, hay un primer punto que me gustaría comentar, que es el tema de las migraciones. Es un tema transversal que ya hemos visto a lo largo de la historia de España. Incluso en el primer franquismo hay un momento en el que mucha gente abandona el mundo rural o las zonas rurales y se va a vivir a las grandes ciudades. Pues esta vez es lo mismo, pero mucho más acentuado, mucho más bestia. Hasta el punto que en España es como que se crean las áreas metropolitanas, las grandes áreas urbanas. Por ejemplo, en Madrid hay municipios que eran básicamente agrícolas. Podemos citar, no sé, Móstoles, Getafe, Alcorcón, etcétera. Como poco a poco van creciendo hasta el punto de que se convierten en ciudades dormitorio, ¿no? Este concepto que básicamente lo que viene a decir es que mucha gente vivía en estas ciudades más pequeñas que la ciudad central, pero iban a trabajar a Madrid, ¿no? Entonces digamos que hubo pues eso, digamos que este movimiento. Las grandes ciudades también hay momentos de cambio. Estos barrios chabolistas que vimos en los años 40-50, ahora es cuando empiezan a cambiar. De hecho, los movimientos vecinales en el tardofranquismo y en el segundo franquismo y en el tardofranquismo empiezan a hacerse cada vez más frecuentes porque mucha gente solicita cambios, infraestructuras tan básicas como por ejemplo el alcantarillado. Y es como que al final, pues, todo esto genera que mucha gente pues se inicie en la política sin saberlo o sin quererlo, ¿no? Entonces, esta sería un poquito las migraciones interiores. En cuanto a la inmigración exterior, hay que tener en cuenta, hay que volver un poco al punto anterior. Plan de estabilización y los planes de desarrollo lo que generaron es, una mecanización de la agricultura y de la industria española y generó, pues, el aumento del paro. Claro, sobra gente, sobran trabajadores y una solución fue que tuvieran que emigrar a países de la Europa occidental mucho más desarrollados que España, como por ejemplo Alemania, Francia, Suiza. En muchos casos, estas migraciones exteriores estaban controladas por el gobierno y por los países que recibían a estos trabajadores. Por ejemplo, Alemania pedía un cupo de trabajadores, les daba un permiso de trabajo durante X años y muchos volvían. Otros sí que es verdad que se quedaron, pero muchos lo entendieron como como una experiencia temporal para ganar dinero. Y vemos que esto tuvo como bastantes cambios, o sea, supuso bastantes cambios en España. Es una cuestión que a lo mejor a simple vista no es tan sencillo de darse cuenta, pero es fue bastante claro. En primer lugar, las remesas. ¿Qué son las remesas? Es el envío, más o menos habitual de dinero. Imaginad una persona española que se va a trabajar a Alemania, gana mucho más que en España, ¿no? Y entonces el dinero que le sobra, el dinero que ahorra, se lo envía a su familia en España para que pueda disfrutar de ese dinero. Bien, pues ese envío de dinero, ese dinero fresco, ese dinero muchas veces en moneda extranjera, lo que hizo pues que la economía española, pues el gasto interno, por ejemplo, digamos, dentro del país, mejorase. Pero también tenemos que tener en cuenta el cambio de mentalidad de toda esta gente que se fue a vivir a otros países, ¿no? En clase he puesto el ejemplo, por ejemplo, de la gente que se fue a trabajar a una fábrica en Alemania, caería en la cuenta muy pronto que, si tiene algún problema laboral, va a hablar con su sindicato y se soluciona. También se tiene en cuenta que era un país, iban a países democráticos en los que no pasaba nada porque el presidente del gobierno perdiese unas elecciones y ganase el partido de la oposición, ¿no?
también el tema de los partidos políticos, es decir, es que aquí hay varios partidos políticos, ¿no? Puedo elegir, hay debate político, entonces pues digamos que se dieron cuenta un poco de todo esto y muchos pensarían, ¿esto no lo podemos tener en España, por ejemplo? Pues digamos que todo esto, ¿vale? También, para acabar con este punto, también hubo unas migraciones más irregulares, sobre todo, por ejemplo, relacionado con la vendimia en Francia y todo, y hay que tener en cuenta que en España, o sea, España sirvió a muchos países, bueno, como una especie, bueno, digamos, de trabajadores en sectores en los que se requerían muchos trabajadores, ¿no? No sé si me estoy explicando. Esto es un poco lo que está pasando ahora mismo en España. Lo que pasa en España desde hace 20 años más o menos, es como aquí viene a trabajar gente de otros países de Europa, Rumanía, Bulgaria, de Marruecos, de Latinoamérica, y vienen también pues a ocupar lugares que muchos españoles pues ya no quieren trabajar en esos sectores, ¿no? Como por ejemplo la hostelería, la limpieza, el cuidado de las personas mayores, etcétera, ¿no? Bueno, también hubo un cambio importante en la sociedad, es decir, en España cambia, se transforma, pasa de ser un país agrario a ser un país básicamente industrial y también un país turístico. España pues poco a poco empieza a crecer. España entra de lleno en la sociedad de consumo. ¿Esto qué significa? Pues que España, pues ahora mismo hay muchas familias cuya aspiración ahora mismo, en esta época, es, pues bueno, tener una lavadora, tener un televisor. El tema del televisor, si estáis viendo esto a través de YouTube, veréis que he puesto una imagen de una familia media de los años 60 en España, que está viendo la tele. Fue como una especie de fenómeno social. Luego también el tema de la televisión, todo lo que supone, ¿vale? Desde el punto de vista, bueno, de la mentalidad, de la ideología y todo, porque eso es otra historia. Entonces, pues bueno, digamos que todo esto, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Hubo gente que pudo adquirir una vivienda barata en un barrio obrero, por ejemplo. Hubo gente que, bueno, pues tuvo teléfono por primera vez, se compró un coche por primera vez. Aquí se me ha olvidado poner, bueno, una imagen del Seat 600, pero bueno, todo el mundo sabe lo que era se convirtió un poco del símbolo del desarrollismo en el franquismo. Y lo que os dije en el punto anterior es que mucha gente ve esto un poco, mucha gente estaba agradecida a Franco por esto, ¿vale? Cuando en realidad, bueno, hubo un cúmulo de circunstancias, es decir, que Franco no fue en realidad el que promovió esto. En muchos casos fue un poco, digamos, pues eso, ¿no? Sería a pesar de Franco, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y entonces, digamos que aquí, pues, tenemos este cambio de mentalidad. España entra, como decía, en la sociedad de consumo y también, por ejemplo, el tema del turismo. El tema del turismo tuvo también un impacto. Viene gente de otros países con costumbres nuevas, por ejemplo, la ropa que llevaban los turistas, el bikini, por ejemplo, que en España se legalizó a pesar de la Iglesia, que tenía muchas reticencias, por ejemplo. Y también cuestiones que nos pueden parecer más banales, como la música rock, por ejemplo, la música pop, la forma de vestir, el pelo largo, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Todos estos cambios que dices, buah, esto no tiene nada que ver con la política y tal, pues en realidad era como una forma de liberarse y una forma como de expresar, pues bueno, estos cambios que poco a poco se estaban produciendo en España, ¿no? Y que muy pronto empezó a haber, bueno, como una diferencia entre lo que era la España oficial, la España de las leyes fundamentales, y por otra parte la España, digamos, la sociedad española, que gran parte de ella pues reclamaba cambios importantes en la política, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido, ¿vale? Y nada, luego seguimos con el siguiente punto. Venga, un abrazo y nos vemos pronto.